Para hablar de Fernández en la Fuerza Armada, primero hay que decir que Fernández se incorporó a la Fuerza Armada a partir del triunfo de la Revolución y participó en la lucha contra bandidos y en los combates en las arenas de Playa Girón bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro. Pero pienso que es atinado remitirnos a sus primeros momentos, ¿no? Sus años noveles, a su juventud, porque Fernández es un militar de carrera. Su papá quería, según él refiere en su vida, que el padre quería que fuera periodista o veterinario. Pero él tenía un apego, tenía una pasión por la vida militar, por la carrera militar. Y esa vocación lo llevó a que en el año ya agosto de 1940 él ingresara en el ejército como soldado y se propuso luego graduarse como oficial. Pasó un curso de 6 meses con mucho rigor, luego entró en la escuela de cadetes en el año 1945, se graduó en el año 47, se graduaron 95 alumnos, él fue el primer expediente en esa graduación. Posteriormente sigue su carrera militar y en el curso 1951-52 pasa a la escuela de artillería en Cuba, que tenía su lugar en el Castillo de Atarés. Y después estudia en la escuela de artillería de los Estados Unidos, en Oklahoma. Esta escuela de los Estados Unidos era una escuela, eran cursos para élite, las personas que iban allí, hijos de millonarios. Esta escuela duró un año, este curso. Es decir que él tiene una formación realmente acabada, una formación militar. Pero según él mismo refirió en algunos momentos de la vida, el mérito no era ser militar de academia, sino haberse dedicado a su pueblo. A finales de 1958 estaba la ofensiva de verano, estaba la contraofensiva del Ejército Rebelde, el Ejército Rebelde venía obteniendo éxito. Fidel designa al comandante Julio Camacho Aguilera, Jacobo, su nombre de guerra, que lo designa delegado de la Comandancia General del Ejército Rebelde y le da la misión de atender un grupo de conspiraciones militares que se estaban sucediendo con el objetivo de promoverlas en bien de la causa revolucionaria. Fíjate, ya Fernández estaba desde el año 56 en lo que era el movimiento de los puros. Esto era un grupo de oficiales, vamos a decirlo, conspirados, que no estaban de acuerdo con el batistato, ni con el golpe de Estado que se dio el 10 de marzo, que rompió el orden constitucional, y lo que se implantó en Cuba fue la corrupción, el latrocinio. Y no era fácil incluso compulsar a aquellos jóvenes oficiales a una conspiración, porque al final ellos no estaban de acuerdo con Batista, por lo tanto no era difícil un movimiento en contra de Batista. Y aquel hecho lo llamaron la conspiración de los puros. Por esta causa, Fernández va a prisión, a Isla de Pie, 3 años. Allí en prisión contacta con Armando Jar y otro combatiente del movimiento 26 de julio. Según recoge la propia historia, ellos realmente no tuvieron mucho contacto con estos movimientos de conspiración que había, pero sí en su momento incluso habló con Dionisio San Román, que al final resultó ser una pieza clave después cuando el alzamiento de Cienfuegos. Es decir, que ya desde mediados de 1958, también, según se testimonia, el propio Fernández tenía la certeza de que la derrota de la dictadura era inminente, estaba en el penal. En el penal había euforia, había entusiasmo en lo que estaban, por decirlo de alguna manera, recluidos allí. Había optimismo por los éxitos que venía alcanzando el ejército rebelde en la Sierra Maestra. Ya también estaba el Che y Camilo por acá,
por la parte de las villas, y todo eso, de alguna manera u otra, llegaba allí a la circular, como él ha referido en su historia y en los libros escritos incluso por él como un hombre afortunado. La revolución triunfa el 1 de enero de 59. 11 días después, el día 12 de enero, el comandante en jefe manda a buscar a Fernández y tiene una conversación con él. Es cuando Fidel le plantea de asumir la dirección de la escuela de cadetes. Él le dice que él sentía como que no había hecho nada por el proceso revolucionario, por la revolución, pero que además no quería volver al ejército, que había que formar el ejército nuevo, el caramba, y que ya tenía trabajo, de administrador de central, algo así. Y es cuando Fidel le dice, él recoge en su historia que está en un pequeño salón, y cuando él está dando ese grupo de argumentos al comandante en jefe, el comandante comienza a caminar por el salón hasta que hay un momento que le pone la mano sobre el hombro y le dice: creo que tienes la razón, tú te vas para el central, yo me pongo a escribir un libro sobre la historia de Sierra Maestra y la revolución se va para el carajo. Dice Fernández, ese mismo día por la tarde asumí el cargo de director de la escuela de cadetes de Managua. Él llega allí, era primer teniente, y comienza la instrucción militar con el ejército rebelde, fundamentalmente los combatientes del ejército rebelde, tarea difícil a la cual había que prestar atención. Ahí también se fueron sumando más compañeros que tenían la misión de preparar el nuevo ejército. Y tarea difícil porque muchos de estos compañeros, que eran excelentes combatientes, no tenían nivel cultural. Era una tarea bastante compleja. Unos querían ingresar en la escuela por vocación, otros por convencimiento de servir a la patria, y otros con una concepción errónea de lo que era ser oficial del ejército rebelde y los sacrificios que ellos entrañaban. En febrero del 59, el general de ejército manda a buscar a Fernández, lo cita y le plantea para que pasara a trabajar con él, a lo que el gallego, como cariñosamente lo bautizó el pueblo cubano, además por su forma típica de hablar, padre de origen asturiano, le dice que prefiere la escuela de cadetes, y el general de ejército le dice que dividiera el tiempo. Y por lo tanto, como siempre hizo en todas las tareas y misiones, por complejas que fueran, accedió a esta decisión de general de ejército y fue nombrado junto al comandante Camilo Cienfuegos como representante del ejército rebelde ante el Estado Mayor Conjunto. Estando en la escuela de cadetes, el jefe de la revolución, preocupado con realmente preparar a los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas con rigor, plantea la necesidad de que estos cuadros se formaran y mantuvieran el legado y el sacrificio que hizo el ejército rebelde. Y plantea la idea de ir a la Sierra Maestra, vivir en condiciones de campaña, dar preparación combativa en misiones de campaña y escalar el Pico Turquín. Y lo hacen así, se envía un primer grupo para allá. Fernández en esto no sale con este grupo que va hacia la Sierra Maestra, está cumpliendo una tarea en este momento que le da el general de ejército, pero posteriormente se traslada al lugar y se incorpora a esa tropa que mandó para la Sierra Maestra y comienzan allí la preparación de la vida en campaña. Llega allí Fernández, cumplen la tarea y con la tarea que le dio Fidel, de preparar en condiciones de campaña y de rigor a los nuevos jefes militares, los que ocuparían la cadena de mando, ¿no?, en las unidades nuestras.